en la zona rural del territorio de la provincia de Osorno, la zona mapuche-huiche en particular, ¿no? Queremos invitarlo porque vamos a hablar de un concepto que hemos puesto en este programa, que es un Far West, ¿no? Que tiene que ver con este concepto del lejano oeste, donde era una tierra de nadie, ¿no? En determinados puntos, y lo estamos viviendo. Pasó en la Araucanía hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Y ahora precisamente está pasando precisamente acá en la provincia de Osorno. Queremos inmediatamente invitar a Salvador Rumiana, que evidentemente nos dé esta exposición que nosotros hemos titulado Agua, la zona rural, un Far West en el territorio Huille. Salvador, por favor. Taita mari pulamon peñi, unko el monta mulepai lo tahachi pufuka, bastante mai inchenentuan kini pishinutram. Chumochita miki winka ketze, hayuki tsuki maya kishunta inko. Vemos tenche como puncha yilay ta compaya haitishi wasa ketze, mulien ta inkaya vil kishunta imapu, kishunta inche petumugia. Femochita inche nento kunan haitishi shakusanta Mulehui, petu mulekaika, inchinta imapo, inchinta ku peñiquelamuan, mulelu ku unculmo, ku mausamuka. Alefita machi carpaque tapinero, cupay nafamu, tabachante, ka huelcho mali ka mulelu, nielo mapunchi mopun, nielo minolo ka mapunchi mopun. Entonces, mi saludo, reitero, Salvador Rumiana es mi nombre y considerando que la idea es poder escuchar cierto, a nuestros butrán que han venido también de tierras más lejanas, voy a tratar de ser lo más sucinto posible en este trabajo, en este mucham que como dice ahí, que en su traducción quieren robarnos el agua, ese es un poco el concepto. Yo traje mi agüita del campo igual para no quedarme seco. Y bueno, ustedes pueden interrumpir cuando estimen necesario, ¿cierto? Aquí hay varias cosas que son discutibles y también varias cosas que generan discusión, que no son lo mismo, pero ahí se van a ver dando cuenta un poco de a qué nos queda. Ese es el contenido. Yo creo que voy a tener que omitir algunos, o uno o dos, en vista del tiempo. Entonces, mi neutral puchón, los puchón son nudos que antes nuestros antiguos ocupaban para contar, pero también se llevaban en la mano, ¿cierto? Para cuando uno tenía que hacer un neutral, iba pasando puchón por puchón, nudo por nudo, una idea. Esos son los puchón lo que se ocupaban antiguamente. Entonces, esos son los que están ahí. Tiene una revisión histórica, tiene una visión también actual y obviamente datos muy al hueso hoy día. Entonces eso es lo que quiero hoy día compartir con ustedes, ¿cierto? En particular voy a hablar de San Juan de la Costa, que es un espacio que uno puede, entre comillas, modelar fácilmente por una serie de cuestiones que vamos a ver ya. En muchos casos aquí el contenido de todas maneras va a ser más profundizado, digamos, por gente que tiene más experiencia en el campo jurídico, ¿cierto? Ahí veo a don Rodrigo Román, que probablemente también puede ser algún alcance, igual que Peña Rodrigo Mundaca, que tienen evidentemente una trayectoria más larga en este sentido. Muy bien, entonces vamos a hablar de extractivismo, cómo este concepto se instala en nuestros territorios. Bueno, y comenzamos con esta curioso inciso que apareció en todos los diarios nacionales, porque yo pensé que era avisado acá, ¿no? Pero ayer nos comentaba Rodrigo que esto se vio a nivel nacional el domingo 14 de julio, que tiene que ver con este proyecto de reforma bastante penca que está en el Parlamento, ¿cierto? Aún así, con un proyecto bastante débil, todos los gremios, ¿cierto?, saltan por la certeza jurídica del agua. No sé si ustedes lo vieron esos días, ¿no? Y justo aparece cuando nosotros estábamos sin agua en la zona. O sea, más inoportuno no podía ser, pero sí descarado, de alguna manera se nos presentan ciertos grupos de poder. La letra no es chiquitita, ¿cierto? Pero tiene que ver básicamente con la idea de que el agua es un derecho, o sea, si yo tengo un derecho sobre el agua, ese derecho es un derecho de propiedad. Y ese derecho no puede ser vulnerado, como ustedes seguramente sabrán, a menos que a mí me lo expropie. Si llegara a darse ese caso, generaría, ¿cierto?, para los gremios, particularmente de acá la zona que tiene muchos derechos de agua, como vamos a ver más tarde, una situación de perder ese patrimonio que se hicieron rápidamente a costa de todos nosotros y nosotros. Entonces van a perder, digamos, ese poder que han adquirido de forma bastante fácil. Entonces ahí uno
uno empieza un poco a entender por qué esta reacción tan histérica. Ese es como el inicio que quería comentar, ¿cierto?, acerca de este inciso que apareció en la fecha ya señalada. Otra cosa que nos deja ser esto curiosa es cómo el tema del agua también se va vinculando a una serie de aspectos que vamos a ver más rápido. Uno de esos tiene que ver con el tema de las centrales hidroeléctricas. Nosotros sabemos que los hermanos de Pilmaiquén llevan una lucha larga en este sentido, y ojalá que ellos puedan contarlo su propia experiencia, así que en ese sentido no voy a abundar mucho en eso. Pero sí, frente a esta resistencia que se está dando, el Estado se acomoda para poder de alguna manera hacer más fácil la entrada de estas empresas. Entonces, este es el caso en el gobierno de Michelle Bachelet, en el cual el ministro de Energía señalaba un poco, hablando de la armonía, ¿cierto?, de la convivencia pacífica de las centrales con el tema, o sea, perdón, con las comunidades que viven a los alrededores. Entonces, eso es también cómo el modelo neoliberal se va acomodando, ¿cierto?, para poder vendernos o para poder hacerles fácil a ellos, digamos, la entrada en sus territorios. Ya, esto probablemente voy a tener que hacerlo muy rapidito, pero el Wiño-Som es una idea cíclica del pensamiento mapuche de ir recordando y tomando lecciones del pasado. Eso es un ejercicio metodológico que tenemos los mapuches, particularmente en esta zona, el concepto Wiño-Som, de hacer una revisión histórica. Esa la voy a tratar de hacer lo más sucinta posible. Las etapas más importantes de la historia de este territorio están dadas ahí. Más al norte ustedes van a ver que uno de los puntos de quiebre de la historia mapuche, ¿cierto?, es la pacificación de la Araucanía. Acá ese proceso no se dio con esa, de las mismas características. Acá hubo un proceso más paulatino, igual de violento, pero un poco más gradual, como vamos a ver en minutos más. Entonces, pero fase previa a eso tiene que ver con la delimitación de un territorio mapuche acá en la zona. Y eso se da a través de dos procesos históricos, uno que es el famoso Tratado de, comillas, Paz, y el otro que tiene que ver con los títulos de comisario. Entonces, ahí se delimita un territorio a perpetuidad, como establece la ley de Freire en 1823, de los cuales los apodernos, las autoridades ancestrales mapuches se han colgado para demandar lo que tiene que ver con el autogobierno y el reconocimiento de un territorio propio. Entonces, es una cuestión histórica. Si ustedes pueden hacer una revisión del caso de Felipe Guantequeo, él le pide, ¿cierto?, muy cortésmente al intendente de Valdivia que reconozca su autoridad como se la reconocieron a sus abuelos. Ahí está un poco los elementos, ¿cierto?, que surgen un poco del Tratado de Paz. Uno puede hacer una lectura, ¿cierto?, cómo se cede un territorio, pero el resto no se cede. En un proceso que obviamente me tomaría mucho rato de explicar toda la fase previa al famoso Tratado de Paz. Pero finalmente lo que los Apogón me plantean, más allá del texto escrito, no se van a quedar cuando vean estoy en el Tratado de Paz con el texto escrito, esto va mucho más allá de lo escrito, ¿cierto? Porque probablemente lo escrito, la gente mapuche, los dirigentes mapuche de aquella época ni lo vieron, ni lo entendieron, sino que lo que ellos tienen como de alguna manera su ganada dentro de un contexto bastante adverso en aquel momento era de poder tener un espacio propio, un espacio que no se cedió. Eso se ratifica en los memoriales que ustedes podrían empezar a investigar, ¿cierto?, si a ustedes les llama la atención el tema. Posterior a ese paso que es el Tratado de Paz que se establece con la colonia española, viene la independencia del país del lado, de Chile. Y acá esa independencia llega en 1820 con la batalla del Toro, muy conocida. De ahí el gobierno de Freire, ¿cierto?, Ramón Freire, establece una ley, como hacía mención hace un rato atrás, que cual declara segura y perpetua propiedad de los territorios que están actualmente poseídos por los llamados indígenas. Y de eso también se cuelgan los caciques históricamente, los apodernos, para poder demandar un espacio propio y un autogobierno. Esta idea de tener un espacio propio no tiene nada que ver con una limpieza étnica, porque igual muchas veces que conversamos de temas, muchas personas chilenas comunes y corrientes se sienten como diciendo, si ustedes quieren lograr esta pretensión de autogobierno nos van a sacar a todos. Nunca dentro de la revisión historiográfica se ve tal cosa, para nada. De hecho hay un ánimo de convivencia pacífica, incluso de compartir elementos como hasta la lengua. Pero sí hay un quiebre con una categoría que se llama leupelón, porque sí hay cuando uno conversa con los viejitos, sobre todo en Sasumún, ¿cierto?, la categoría está muy marcada con un resentimiento, porque a través de esa etapa, ¿cierto?, comienza ya un despojo y una humillación, un empobrecimiento de nuestra gente que todavía tiene sus marcas.
ahí un poco reiterando esa idea. Ese despojo que se marca muy fuerte con la colonización alemana, esa idea de someternos, ¿cómo lo podemos decir en mapuche? A ver, yo trataba de pensarlo. Aculo mi que leu pelonco, talin chimpu, kuipe que se monían mince na comunia cajuy, tiene. Hablatas bastante cajemech, pero mince na comunia calle, hablaita inchenta kuchan canien, pepe huncha. Entonces, uno trata de verbalizarlo esto y es como complicado de esta idea de que siempre nos han tenido como sometidos. Y eso, ese sentimiento, esa reflexión se mantiene hoy día, se mantiene ese de ser siempre defendiendo de que no nos quiten lo que nos queda, ¿cierto? Y ese colonialismo, ese despojo que es histórico, como reitero, hoy día tiene una configuración muy específica que está dada por la Constitución del 80 y que seguramente va a ser tomada más rápido. Un modelo en el cual las empresas tienen supuestamente libre mercado, pero cuando alguna empresa grande empieza a tambalear, ahí está el Estado para ayudar. Bueno, nosotros como mapuche tenemos una concepción bastante, no digamos especial, pero sí que coincide con muchos otros pueblos preexistentes a los estados nacionales, en el cual nosotros claramente distinguimos elementos de la naturaleza. Distinguimos que hay agua, ¿cierto? Que distinguimos que ahí está el mar, que está un espacio espiritual, que está la tierra, que está el espacio aéreo. Nosotros también tenemos un nombre para eso, todas esas denominaciones, para ese espacio y componente. Pero en nuestra lógica antigua, ¿cierto? Todo eso forma parte de una misma cosa, que no puede ser separada tan tácita, digamos, claramente. Siempre van a haber fronteras muy difusas que hacen que todo finalmente quede interconectado. Dentro de nuestra conceptualización, lengua mapuche decimos que quiñelín amonco. Todo es una sola cosa. Ya, esa es nuestra visión, pero como decía, esta configuración actual del colonialismo no tiene la misma percepción del entorno, de la naturaleza, de todo lo que nos rodea. Todo es separado. Y eso está muy establecido en la Constitución del 80, con su máxima, todo es privatizado. Esa parece ser la máxima. El suelo no tiene nada que ver con el agua que pasa ahí. Ni con el espacio aéreo, ni con el espacio radioeléctrico, ni con las semillas que ahí estén plantándose. Lo que esté debajo del suelo tampoco tiene nada que ver con lo que está en el suelo. Y así, nada tiene que ver con nada. Todo separado. Esa es la máxima de la lógica neoliberal chilena, que obviamente tiene un contraste fuerte con lo que es nuestro pensamiento ancestral. Y todo lo que es privatizable, ¿cierto?, tiene su propia legislación particular. Entonces vamos a tener legislación para el ámbito forestal, para el ámbito del espacio radioeléctrico, para todo lo que tiene que ver con patrimonio genético, la conectividad, el agua potable, los servicios sanitarios, como vamos a conversar más tarde, agricultura, minería, todo. Pero casualmente hay un elemento que, si bien todas estas cosas van separadas, hay un elemento que es transversal. Y ese elemento no es uno hoy día. Ya sea que hablemos de monocultivo, ya sea que hablamos de minería, uno de los elementos que siempre va a estar presente como elemento común, digamos, va a ser el agua. Yo creo que todos estamos claros en eso, ¿cierto? Si hablamos de monocultivos forestales, la escasez del agua. Si hablamos de minería, la contaminación del agua. Si hablamos de las paltas, como seguramente vamos a conversar más tarde, también. Cómo se apropian unos pocos, ¿cierto?, del agua para poder tener el máximo rendimiento de los cultivos de palta. Muy bien. Entonces, ya yendo más rápido, me demoro mucho la presentación parece, el artículo 19, número 24, como vamos a ver más tarde, ¿cierto?, es el que nos permite, o permite al Estado, ¿cierto?, el Estado le permite a los particulares poder privatizar lo que esté, digamos, a su disponibilidad. Particularmente, muy clara, los minerales y el agua. Bueno, ahí está un extracto del artículo 19, número 24 de la Constitución de Pinochet, ¿cierto? Yo creo que seguramente es materia conocida, que todos los derechos de las particulares sobre las aguas les da el derecho de propiedad. Así que por eso que saltan los gremios cuando esto de aquí se pone, digamos, en cuestionamiento. Ya, bueno, esta es un poco la legislación que se inicia con la Constitución. Rápidamente, después al año siguiente de la Constitución aparece el Código de Aguas y todo el blindaje de las concesiones mineras, ¿cierto? Que finalmente una de las legislaciones, o probablemente la legislación con mayor peso dentro de lo que es el aparato impuesto por el Estado de Chile. Bueno, aquí hubo una reacción de los caciques a la época, muy interesante, pero que finalmente se desvanece cuando ya la concertación se empieza a acercar a los dirigentes mapuche y quiebra un poco ese espíritu bastante proactivo que tenía nuestra gente en defender sus espacios
datos de vida. Pero eso me lo voy a saltar hoy día, esto lo voy a colgar en internet en este momento para que lo puedan revisar en algún antecedente bien interesante. Lo que sí, antes de pasar al siguiente tema, a partir del 2010 ya tenemos claridad, ¿cierto?, de que se nos viene un acaparamiento de derechos de agua bien importante en esta zona, pero cuyo precedente es la oposición a la central hidroeléctrica Central Osorno, ¿cierto?, del entonces Imagínense. Ese es como que el caso, vamos a llamar el caso Quinto Antes, no sé si el pastor el nombre, marca un quiebre. De ahí hasta la fecha, ¿cierto?, uno observa ya una disposición de las comunidades mapuches a defender lo poco que nos va quedando. Código de aguas, muy rapidito, ¿cierto? Las aguas se mueven, pero para efectos de la ley no se mueven. Primer punto, en un punto específico. Pues me voy a saltar. Lo importante aquí es que si yo soy dueño del agua, yo puedo usarla y beneficiarme del agua, como yo quiera, porque es mío. Eso es el artículo 6. Si yo no vivo en un lugar, ¿cierto?, donde está el agua, no importa. Yo igual puedo ser dueño del agua de un lugar, del predio de mi vecino, incluso una persona de Santiago puede ser dueño del agua donde está, por ejemplo, donde vive mi abuelo. Eso es perfectamente posible, gracias al artículo 8. Claro, ahí supuestamente uno podría alegar el espíritu de que esto tiene que ver cierta cercanía y toda la cosa, pero en la práctica, independientemente de donde yo viva, incluso empresas internacionales como en este caso Statkraft, ¿cierto?, tiene derechos de agua en el territorio mapuche. Los tipos de derechos, esto es importante, para efectos de lo que vamos a ver después. Existen derechos de aprovechamiento consultivo y no consultivo. De derecho permanente y eventual, continuo, discontinuo o alternado. Eso lo voy a explicar enseguida. Lo que nos interesa a nosotros es que, en particular, las dos grandes definiciones son de consultivo y no consultivo, porque vamos a asociar particularmente lo que no sea los derechos de agua no consultivos al tema hidroeléctrico y los derechos consultivos a las actividades que tienen que ver con riego. Normalmente, y ustedes van a ver si se meten en el tema, que los derechos no consultivos en cuanto a caudal de agua son mucho más grandes. Y es una diferenciación que uno se va viendo, pero en esta investigación me di cuenta que hay algunos derechos consultivos que están a la par de los derechos no consultivos. Es una cuestión de locos. Se queda un poquito, disculpen. Bueno, del Código de Aguas aparece la DGA, que es la entidad estatal, ¿cierto?, que administra todo lo que tiene que ver con el agua, a quién se le da el derecho de propiedad y el tema de las patentes, entre otros aspectos. La DGA depende del Ministerio de Obras Públicas. La ley indígena, mal llamada ley indígena, la 19.253, establece un fondo concursable que nos hace competir entre mapuches, ¿cierto?, para poder tener un derecho de agua. Esa es como una medida paliativa que obviamente el Estado neoliberal tiene que dar subsidios, ¿cierto?, para ir paliando un poco las carencias, ¿cierto?, que va generando el mismo sistema, para que nadie reclame. Entonces, este es un mecanismo de contención que es el fondo de tierras y aguas, el cual uno podría optar, ¿cierto?, a tener un derecho de agua como mapuche. No sé si fue muy rápido, pero por tema de tiempo necesito apresurarme un poquito. Entonces tenemos derechos consultivos y no consultivos. ¿Estamos bien ahí, cierto? Ya, perfecto. Y si yo tengo un derecho de aprovechamiento de agua, es mío. También estamos claros en eso, ¿cierto? Independiente que yo no viva donde está el agua. Puedo vivir kilómetros, miles de kilómetros, pero el agua es mía. Ya, esas ideas son importantes. ¿Qué más? Vamos a analizar rápidamente esto. La idea es que esto sea bien práctico. Ustedes pueden, por ustedes mismos, ¿cierto?, averiguar qué derechos de agua existen en un determinado sector o zona, ¿cierto?, a través de esta dirección que está ahí. Entonces, ustedes se pueden meter a esa plataforma que está ahí, que lo voy a mostrar ahora, que está ahí, y ustedes pueden ingresar, si ustedes saben la ruta de una persona, pueden ingresar, ¿cierto?, y ver si esa persona tiene derechos de agua o no. Yo no tengo, por si acaso. Pueden buscar por, como ustedes ven ahí, por región, por provincia, por comuna. Pueden buscar si el derecho es consultivo o no consultivo, todos los detalles pueden ir buscando. Pueden buscar por nombre de la empresa. También, así que tienen varias múltiples opciones de ir buscando el derecho, ¿cierto?, de acuerdo a sus necesidades. De esa búsqueda, si uno se pone a analizar ya en datos más concretos, estos son los datos a nivel regional, a nivel de provincia
y a nivel de San Juan de la Costa, que es un caso de ejemplo, nada más. 13.000, bueno, ahí están los datos, para que lo vayan. La cosa es que muchos de los derechos que ustedes van a ver son derechos duplicados porque a veces en un punto hay dos tipos de derechos. Entonces, no necesariamente son todo eso cantidad de derechos de agua. También el sistema arroja los traslados de derechos, porque a veces yo puedo tomar, un empresario súper digo esta cosa, toma el derecho en un punto y después que se lo conceden, lo corre y aumenta el caudal. O sea, es una cuestión que tiene una maquinaria bien perversa para poder hacerse finalmente con los derechos. Entonces, a veces registra todo ese tipo de movimientos, están ahí planteados en esa plataforma. Vamos a revisar solamente acá en el caso de la provincia de Osorno. Estos son los derechos ya un poco más desglosados en la provincia de Osorno. Vamos a ver que los derechos de agua están del orden del 25%. Un cuarto de los derechos son derechos subterráneos. Derechos consultivos y no consultivos en total son casi el 75% aproximadamente, de los cuales obviamente los derechos consultivos, que son los que uno consume, ¿cierto?, son los que van primando, son los que llevan la mayoría, y los derechos no consultivos, que tienen que ver con temas hidroeléctricos, son en cantidad menos, pero en caudal más, como le decía mencionar hace un rato más, hace un rato atrás. Y ahí están los 5.187 derechos. Eso es a nivel de provincia. Si yo me pongo a buscar cuáles son las personas que tienen, o los derechos, ¿cierto?, que tienen mayor caudal, que tienen más agua por segundo, ahí están. El sistema arroja los nombres completos, arroja los RUT. Yo, por temas de privacidad de las personas, aunque a nosotros no nos respetan nuestra privacidad, preferí omitir los nombres, los primeros nombres, solamente dije los apellidos. O sea, si ustedes lo ingresan al sistema, lo van a pillar igual. La cosa es que nos interesa que aquí hay unas aberraciones tremendas, por ejemplo, que hay un derecho de agua subterránea por 28.800 litros. No sé si ustedes tienen eso en la cabeza. ¿Se acuerdan del estanque 5.000 litros, no? Por los que tenemos cargado. Imagínense que, no sé, se les van cayendo cada segundo 6 de eso en la cabeza. Esa es la cantidad de agua que tiene el Cabildo de Celaya en Puerto Octavio. Yo creo que no lo revisaba el caso de la carpeta, pero es una cantidad que es racional. Bueno, y así hay otros derechos ya con menor cantidad de litros por segundo, pero no dejan de ser menores para agua subterránea. Si el agua subterránea se saca, ¿cierto?, eso va a generar estos bolsas de aire, que a lo mejor por el peso podría generar también derrumbes u otro tipo de efectos en la superficie. Entonces aquí hay otros temas que hay que ir viendo. Si se nos acaba el agua de arriba, al tiro el efecto piensa, o los grandes autores piensan, ya vamos a hacer pozos profundos. Bueno, obviamente no piensan mucho en ese sentido de las consecuencias. Bueno, ustedes van a ver que las personas, los apellidos de las personas que están ahí, son los famosos apellidos descendientes de los Pelonte, ¿no? Ahí está, claro. Que tienen finalmente gran poder en la zona, entre otras cosas, a través del control del agua. Esos son los derechos de agua consultivos. Por favor, sí. Esos son los derechos de agua consultivos de mayor, o sea, el agua que se consume. De aquí hay un caso bien particular de una mujer que no viene, bueno, este es su apellido, y aquí este es caudal promedio anual. En la práctica, esta mujer, es cierto que tiene allá en el río Quilmayquén, tiene este derecho, tiene durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, tiene el derecho de sacar 30.000 litros de agua del río Quilmayquén. Tiene ese derecho. Claro, y si yo le llevo a caudal anual, ¿cierto?, el resto del año no tiene el derecho a sacarlo, obviamente da 10.000. Pero ella tiene la posibilidad de sacar 30.000 litros por segundo de río. Ese es su derecho. No sé si ustedes lo logran comprender o dimensionar en su cabeza la cantidad de agua que eso es por segundo. Bueno, de ahí vienen otras empresas, ¿cierto?, de la cual vamos a interesar también, que ese derecho consultivo que está ahí es el del cual nosotros bebemos, agua con no muy buena calidad, que ya viene de Cancura, ya le ponen una dosis muy importante de feca de Río Negro también, aparte que el Rupanco también tiene como 3 o 4 pisciculturas, así que la calidad de agua que tomamos evidentemente no es la mejor. Yo sí, afortunadamente, digamos, hay alguna comunidad que la caleta Hueyelhue logró poder salvar un poco de agua en los tiempos en los cuales en el año 2005 abajo, la CONADI no ponía tantas restricciones no limitaban todos los caudales. Ahora la CONADI limita los caudales a los cuales una persona puede postular. Entonces por lo menos logramos salvar un poco ahí del río Verde, un río muy hermoso que prácticamente es intocable. Esos son los derechos no consultivos. Empresa Quilmayquén se lleva los terminados. Bueno, y tiene StatCraft, ¿no?
Si tienen una cantidad pero irracionales de derechos de caudal. Obviamente son derechos que supuestamente ellos toman en un punto, devuelven en otro, con la misma calidad y cantidad. Eso es lo que establece la ley, pero bueno. Otra empresa que está acá abajo, que son los últimos, que son de señor Zimmerman y CIMA, que son los tres últimos, son de la misma persona. La empresa CIMA le pertenece al señor Zimmerman. También esto tiene derechos de agua desde la 9ª región hasta Magallanes. Es un personaje que me da la impresión de que es especulador, pero tiene una cantidad de derechos también impresionantes, con caudales también de locos. Entonces, eso es el acaparamiento de agua. Cuando hablamos de acaparamiento, hablamos de eso, que los espacios en los cuales una empresa toma el agua y la devuelve, entonces pasa todo ese lecho del río que por varios kilómetros nadie más puede sacar agua. La DGA implementó un visor, ustedes esto lo pueden ver en línea. ¿Qué derechos hay en un espacio determinado? A través de esa página que está ahí, ese sitio, y aviso ya desde ya que tiene varios errores. Si ustedes se meten en ese sitio van a pillar esto. Incluso aquí hay unos puntos de derechos de agua que están en el mar. O sea, hay errores de. Lo que pasa es que los derechos de agua antiguos, ¿cierto? Que estaban hechos en. Las coordenadas estaban expresadas en grados sexagesimales, o sea, en latitud de grado, minuto y segundo. Nosotros hoy día, o se ocupa hoy día, digamos, lo que tiene que ver las coordenadas métricas. Entonces, esa deficiencia de traspaso de coordenadas hace que muchos de los puntos que ya estén alejados del punto real donde se otorgó el derecho. Así que esta plataforma tiene muchos errores, finalmente es el punto. Pero ustedes pueden ir buscando, pueden ir pinchando por zona, ¿cierto? Y viendo quién tiene derechos de agua en tal zona, en tal punto. Así que es bien práctico en ese sentido. Bueno, es el monopolio de sal. Si este lo marqué yo mismo, ¿cierto? Bajé los datos del sitio que les mostré hace un rato atrás y estos son todos los derechos de agua que tiene sal. Entonces, los derechos de propiedad que tiene esta empresa. Si le quitamos las concesiones, si lográramos hacerlo, igual sería muy complicado quitarle los derechos de agua. Entonces igual están tan agarrados del sistema, están empresas, ¿cierto? Que es muy complicado sacarlo del fuego. Y eso es sal. Desde la región de los ríos, ¿cierto? Hacia el sur, esos son todos los puntos que tiene esa empresa. Ya, ¿cómo anda el tiempo? Ya, Situación General de San Juan de la Costa. Voy a tratárselo también rápido. En San Juan de la Costa hay una particularidad muy grande. Esa particularidad es que la mayor parte de la población es mapuche. Tiene un porcentaje, porque acá, obviamente, los demás mapuche acá no son. 24.000, si la memoria no me falla. La cosa es que ya la mayoría de mapuche es la que más. Eso es del censo 2017. En esa zona, desde el año 2014, ya desde el 2014 se han pasado ¿cuántos años? 5 años. La entrega de agua potable a las familias que hoy día no tienen se hace a través de camiones de aljibe y está casi naturalizado, es casi una dependencia. En ese sentido, la cantidad de fondos que se invierten, ustedes lo pueden ver ahí en la parte de arriba, la parte de ese programa de distribución de agua potable rural, es toda la plata que se invierte en camiones de aljibe. El año 2016 hubo sequía, ¿se acordarán, no? 2016. Ese año fue dramático. Entonces, la cantidad de fondos que se invirtieron llegó incluso a equipararse a las zonas que están más norte, como vamos a ver en un instante más. También se entregaron lo que tiene que ver con estanques, para que cada domicilio pudiera almacenar agua para efectos de poder abastecerse en términos del consumo humano, pero que igual iba al consumo animal. Y ahí están los montos también. Son montos grandes. Entonces, pero aquí hay una dependencia clara, o sea, San Juan de la Costa hoy día está dependiendo de los fondos regionales para poder suplir una carencia, o sea, más bien suplir un derecho humano. Estos son los fondos, los recursos que maneja la UNEMI, ¿cierto? La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, para poder atender el famoso déficit hídrico, la sequía. Ustedes ven ahí claramente que las regiones consideradas forestales, la Biobío y la Araucanía, es donde más se invierte en llevar agua a la gente. Obviamente porque el modelo forestal seca todo. Y bueno, y otra zona que igual claramente está tomando cierto, como les mencionaba, cierta dependencia de los recursos de la UNEMI, es la región de los lagos, donde claramente San Juan de la Costa lleva el 25% de los recursos. 25 más o menos es lo que se lleva en cuanto al tema de la entrega de agua potable a través de camiones de aljibe. En 2016 claramente la sequía en la zona acá y requirió más recursos de parte de esta entidad.
Ya, ¿cuál es el problema? Que el agua que se entrega no sabemos cómo está. De hecho, si ustedes, no sé si han pasado por la carretera U400, antiguamente U40, por el río Contaco. En el río Contaco, cada vez que paso, hay un camión que dice agua potable sacando agua del río. Y ustedes saben que en esa zona está la forestal en Chile, ¿no? Claro, entonces el tema del agua es un tema muy complejo, ya no sabemos realmente el agua que está tomando la gente en San Juan de la Costa. Ya, el tema de la lluvia. San Juan de la Costa es un lugar muy particular. Ustedes seguramente, como vamos a ver, no podemos asimilar en ciertos aspectos lo que pasa en el tema del agua en San Juan de la Costa, San Pablo, Purranque, Fresia, Maullín, a lo que pasa en otras zonas referente al agua. Si no hay lluvia en San Juan de la Costa, no hay agua. Y vamos a ver por qué es tan explícito ese tema. Primero tenemos que todos momentos tener clarito que los milímetros, todo el tema de la lluvia se mide en milímetros de agua caída. Lo han escuchado en la radio, ¿cierto? Cuando dicen que cayeron 5 milímetros de agua en las últimas 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que en un metro cuadrado, ¿cierto? Como el espacio de esta mesa, cae 1 litro de agua en un tiempo determinado. Muy bien. En base a eso, este es el agua que cae en San Juan de la Costa. Ahí van a ver más o menos los márgenes en los cuales se mueve, entre los 1000 hasta los 2300, 2400 milímetros de agua al año. Significa que en este pedacito caen más o menos 2000 litros, ¿cierto?, en un año, en este pedacito chiquillo. Y al lado 2000 más y así. Ustedes claramente pueden ver que el año 2016 hubo sequía, ¿no? Y que anteriormente, por ahí por el 2007-2008, y se acordarán del año 98 cuando hubo racionamiento, y la crisis asiática se lo tuvo, que estuvo mal ese año, ¿no? Ya, ustedes pueden ver que esta tabla ya insinúa cierta periodicidad, ¿no? De las zonas bajas, de la sequía. Sin ánimo de ser esto pitonizo ni nada por el estilo, les aseguro que en 4 años más vamos a tener sequía. Una sequía tan grave como las anteriores. Porque a lo mejor, digamos, esta tendencia se mantiene, que es una tendencia en la cual los puntos bajos se van dando cada 8 o 9 años de lluvia. Esto es lo que mide la estación de Trinidad, que está ahí en San Pablo, en la parte norte, al lado sur del río Bueno. Muy cerca de la laguna de Trinidad, no sé si la conocerán por ahí, en Pucopí. Entonces, frente a esta situación, bueno, aquí están las ratificaciones. Estos son el año 2016, esto fue un año muy seco, aquí están las portadas del diario local, reafirmando un poco lo que muestra el gráfico, lo que muestran las mediciones. ¿Sí? Bueno, una que es 2015. Y bueno, se me partió pero una cosa, pero no importa, sigamos. Ya, al norte, acá está no se alcanza a ver el punto rojo. Creo que la pila está mala, estoy yendo arriba. La pila estaba mala. Sí, la cosa es que allá arriba, en la parte donde confluyen casi todos los ríos, ahí por ahí está la estación Trinidad. ¿Ya podemos pasar? Sigamos. Ya. Aquí me tiene que se me transformó en una diapositiva, me disculpo por eso. Lo que ustedes ven ahí es el modelamiento, ¿cierto?, de los cursos de agua en la zona. Las flechas indican claramente que el río Bueno atrae todos los otros cursos de agua, ¿no? Del Puyehue, del Rupanco, del lago Ranco. ¿Puedo poner una cosa? Eso claramente, ¿cierto?, nos muestra que San Juan de la Costa no depende del agua que viene de los deshielo. ¿Ya? No viene, el agua que se capta allá en la cordillera de los Andes no llega a San Juan de la Costa. Pero sí llega a todas las otras zonas. Eso está claramente en que es una cuestión maravillosa, por eso es que el río Bueno, ¿cierto?, tiene tanto revuelo, porque acumula energía de todos los territorios, es una cuestión que visualmente es muy, muy hermosa, es conocer esos detalles. Pero San Juan de la Costa está un poco como aislado de ese comportamiento. Bueno, más. Ya, entonces, como estamos aislados, ¿cierto?, de los deshielos, ¿cierto?, dependemos solamente del agua que está en la cordillera, o sea, pero que está en San Juan de la Costa. Si ustedes ven en la parte más verde, ¿se ve, no? Pero a la izquierda de San Juan de la Costa. La parte más verde es la cordillera de la costa, que ustedes ven verde, ven hermosa, ven casi intocada. Pero ustedes ven en ese cuadrito rojo, que es donde está la mayor parte de la población de San Juan de la Costa, esa parte está deforestada. Tiene una historia que tiene que ver con, bueno, hay una base forestal reciente, pero también hay otra historia que no viene al caso contar, que también explica un poco esto. La cosa es que hoy día tenemos esas zonas peladas. Y los ríos principales, ¿cierto?, de San Juan de la Costa dan su vueltecita de la cordillera y se vuelven al mar.
Ese es el comportamiento que hay ahora. Entonces, en esa zona es donde estoy principalmente concentrado el tema de la sequía y la entrega de agua, porque ahí no hay agua. ¿Y por qué no habrá agua? Bueno, aparte de los portales, ¿cierto? Pero aquí ven en el mapa la diferencia de color. No hay árbol, no hay nada. Que son zonas, ustedes ven pampas peladas amarillas, con algunos manchones de forestales. Entonces, ahí hay una cosa que tenemos que ir viendo de lo que se pone en la costa y que se extiende también para el sur. Y para que el panorama sea más desolador, lo que ustedes ven son posesiones mineras, las verdes son las de exploración, las azules son de explotación, que son eternas, y todos los puntos rojos son nuestros derechos de agua para el tema hidroeléctrico. Ya. Obviamente el Pilmaquen se lleva el primero. Por eso es que lo que hacen los hermanos allá es una labor sumamente titánica, porque tienen concesionado el río con mineras, ¿cierto? Tienen un montón de derechos asignados. Los intereses en ese punto son estratégicos, o sea, es un punto bien que tiene que ser defendido, y en eso están haciendo bien el trabajo, como van a comentar seguramente más tarde. En San Juan de la Costa tenemos los derechos de agua, algunos instalados, pero está la ventaja todavía estratégica de que no han llegado. No se han hecho presentes, ni siquiera han ingresado los proyectos al tema de evaluación ambiental. ¿Qué se puede hacer en San Juan de la Costa para que la gente tenga acceso al agua, que hoy día no lo tiene? Entonces, ahí, con el PIDN, pues, si necesitamos más cambio de energía, necesitamos seguir dependiendo de la intendencia, de la UNEMI, tenemos que hacer más agua potable rural, más proyectos de eso, más embalses, acumular agua lluvia. Yo creo que sí, o sea, lamentablemente tenemos que depender de algunas de estas cosas. Pero, me faltó otra diapositiva, pero el tema de la reforestación, o sea, no hay otra vuelta que se encuentre en la costa que es la reforestación, y eso obviamente es un plan que vamos a discutir un poquito más. Sigamos. Estos son los derechos que están en San Juan de la Costa. También son derechos muy grandes, 12.000 litros por segundo, una brutalidad. En el Contaco, ustedes cada vez que pasen por el río Contaco rumbo al mar, van a ver a su mano derecha, ¿cierto? Que ese río ya está dado, ya está listo. Ya le pertenece al caballero que está ahí sin manchar. Y su empresa que sí. El río Cabuñango por el norte. Bueno, y aquí yo creo que mi mamulla en empezar, ¿cierto? Nosotros perdimos el río Locura, ¿cierto? Pero le ganamos el quilloísmo a esta empresa que se llama Energías Renovables Laguna Grande, que es de Concepción. Sí, pues perdimos uno, porque a través de la oposición a los derechos de agua que solicitaba esta empresa logramos defender uno bien, un derecho bueno que era el del río Quilloísmo, pero no defendimos bien el que era el río Locura, y ese en algún momento vamos a tener que hacer un cambio. Esa es la comunidad de mi señor, de la zona de Quilloísmo. Bueno, y hay otros más que son derechos bastante grandes que ustedes ven en el listado. Hacemos otro. Estos son los derechos consultivos, los que yo puedo consumir. También no son tan grandes, y aquí afortunadamente ya hay más comunidades mapuche, personas mapuche, ¿cierto?, que tienen acceso al agua, que fueron derechos que son los escasos derechos que tenemos los mapuches referente al agua. Ustedes van a ver que ni se comparan, ¿cierto?, los caudales que tiene un mapuche o una comunidad mapuche respecto a particulares o empresas. Ah, sí, aquí está. Eso es lo que es importante, que era el tema de la reforestación. Y aquí se abre una discusión importante porque vamos a tener que seguir dependiendo del Estado para reforestar o no. Entonces, obviamente yo no vengo con la receta ni la solución, solamente plantear que el tema va para allá por el tema de reforestar, pero que como lo hacemos es un tema que tenemos que definir de manera bien meditada y bien coherente, bien consecuente también. Y esto, en el contexto que estamos presionados por forestales, estamos presionados por hidroeléctricas, por mineras, esto como ustedes vieron en el mapa. Esto tiene que ver con un poco el contexto forestal. ¿Podemos saltar eso? Ahí están los intereses forestales en San Juan de la Costa están ahí, en Chile. Es el mapa de las forestales. ¿Podemos verlo? Eso es lo que es, las manchas rojas son las forestales en San Juan de la Costa, mapeadas en base a esta información que subió CONAF en su sitio web que se llama city.conaf.cl. Ustedes lo pueden buscar ahí esto. Sí, la fuente, sí. La CONAF 2013, entonces ustedes pueden ahí mapear por ustedes mismos si les gusta el tema de lo hice con un programa que se llama ArcGIS. ArcGIS es el programa con el que yo trabajo para poder ver todo el tema de cartografía y de capas. Bueno, esos son las forestales y los efectos que generan, pero eso lo vamos a estar rapidito porque vamos a la última parte para que nuestros invitados ya más potentes puedan venir a entregarnos su experiencia. Tenemos muchas experiencias de éxito contra las empresas hidroeléctricas. Por lo menos 5 proyectos votados de raíz
y tanto es el derecho, particularmente la zona con otro. Ya, la contaminación. Esto es bien sucinto. Esto es lo que hemos visto en, en agosto. Esto ni siquiera ha pasado un mes y hemos visto este tipo de titulares en la prensa local. ¿Lo han visto, cierto? Si no lo han visto, me sentiría muy mal por eso. El caso Pichil abajo, el caso que tiene que ver con Rauquemó y al frente está Coquimbo, la contaminación que está dando en diferentes partes del río Damas, Curaco, que lo vamos a ver enseguida también. Todo eso está generando consecuencias y vamos a ver a qué le llegan las consecuencias. En el sector Rauquemó, ya, ubiquemos, vamos a Rago, ¿cierto? Está el puente San Pedro, ¿cierto? O vamos al puente Chabracabuena en Franqui. Si uno sigue el curso del agua, ¿cuántos serán los peñas que viven por la Juan Andrea? ¿Unos 7 kilómetros? 15. Para el río. Unos 10 kilómetros, ya. Unos 10 kilómetros aguas abajo. La señora, nuestra ñaña, ¿cierto? Esther Chiñao saca agua del río. Esa agua del río fue enviada, fue muestreada, ¿cierto? Por el laboratorio acá de salud local y arrojó esos resultados. No sé si lo alcanzan a ver allá abajo. Dice coliforme caca. La norma es 1000. Lo que ella saca, el agua que ella toma, tiene 5000. En este caso, digamos, partes, digamos, por el cantidad de volumen de agua. Este informe es un poquito más largo. Yo solamente traje esta parte porque abajo dice que este informe no puede ser reproducido y no me quiero meter más problemas. La cuestión es que me lo facilitaron bueno, yo agradezco mucho a la gente interesa que me facilite esta información para comentárselo a ustedes. O sea, del río Rago para abajo hay gente, por ejemplo, mis tíos que viven en Rahuilmo, yo me bañaba en el río Rago en Rahuilmo allá, y el agua, ese es el agua que nos llega, que llega allá a la gente, a mis primos, y a toda la gente de, no sé, de Huacahuicul, de ahí para el sur de los Juncos, no sé, o sea, hacia el mar. Entonces, ese es el agua que nosotros desde los zonos estamos enviando a las comunidades también. La guinda de la torta es Curaco, el vertedero. La gente está reclamando a la gente que vive ahí. Yo he ido al vertedero, he dejado cosas en el vertedero para conocer un poco y es una cuestión de que tu nariz se quema. El vertedero Curaco está en el punto rojo de abajo y el Copiar que está al frente, ¿cierto?, para los residuos industriales. Resulta que ustedes ven que en la entrada de Curaco hay un esterito, ¿cierto? Ese estero se llama estero Curaco. Si uno pasa estos días, los días que llueve, esa parte huele mal, ¿cierto? Y es porque el agua está trayendo toda esa caca de arriba. O sea, todos los desperdicios que nosotros, la gente que vivimos, nosotros nos estamos tirando, vamos a dejar la bolsita al camión, llega hasta Curaco. Esas instalaciones que tiene estos Curaco, alto deficiente, alto penca, entonces el agua va filtrando, se va yendo hacia el estero sigue ese curso que está ahí y llega hasta el puente Forrago. O sea, más es el efecto que va generando esto hacia aguas abajo en el río Rago y después hasta el río Bueno. Y eso lo hacemos nosotros. Eso, ya, ahí no, porque obviamente da espero no haber sido muchos temas, pero para que vayan viendo que el tema es muy complejo, está afectando a mucha gente hoy día, tenemos acaparamientos, tenemos contaminación, estamos dependiendo del Estado para poder tener agua, entonces son muchos temas. Hoy ustedes van a tener una pincelada, cada uno podría profundizar, pero el tiempo obviamente es muy cortito. ¿Usted, Manín? Yo quiero agradecer evidentemente, gracias también por el aplauso inmediato, una ponencia bastante, un tema técnico, ¿no? También hay que, por eso hablábamos de aprender, ¿no? De entender que la situación que vivimos hace cuánto menos de un mes está toda encadenada a otra situación que tiene que ver directamente con la protección y el acaparamiento, en este caso, de los recursos naturales. Queremos abrir también la tribuna, a ver si alguien quiere opinar. Ahí Carla va a facilitar el micrófono. ¿Tengo alguna opinión? Si no, nos vamos a tomar un café porque tendremos que... Sí, ahí hay un... Allá mira, Carla. Hola, buenos días. Mi nombre es Mario Ortiz, soy de la Unión, de la ONG. Nosotros ya lo veníamos trabajando igual a la defensa del Guanulenco, como tú hacías mención, por el tema de la piscicultura, la amenaza que tenemos allá, la planta de tratamiento de agua servida de sal, que no solamente contamina el río Bueno, sino que al interior de la Unión también contamina un río que es el Hielo, ¿eh? Y además que es más preocupante porque el sistema mismo, el Estado le permite a estas empresas que para que las plantas no colapsen, cuando impulsan el agua, tienen una tubería que va directamente a los cauces. Y en la Unión ocurre eso. Yo el otro día fui a mirar y el
tubo que hay ya no está sobre el río, sino que lo introdujeron en el río. Cosa que cuando llueva mucho, nosotros vayamos a observar, no nos demos cuenta que están contaminando el río. No nos demos cuenta. Algo similar iban a hacer o hicieron en el Río Bueno con la planta de tratamiento de sal, porque esta planta anterior es la impulsora, la que impulsa toda el agua hacia la planta final. Eso por una parte. Y además porque nosotros hicimos una denuncia hace como 2 años atrás, en un invierno fuerte, y tuve la visita a la oficina de 3 personas, supervisores de sal, explicándome por qué funciona como funciona y por qué contaminan como contaminan, justificando lo injustificado. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos preocupa eso. Y lo otro que quería preguntar es, y en la unión ocurrió, acá nos acompaña la Miemi, también de la unión, hay cursos de agua en la cordillera de la costa, donde las comunidades indígenas quieren tener derechos de agua para agua potable rural. Pero con el cambio climático, con la presencia de las forestales, ¿cómo se puede garantizar que el caudal que existe es realmente el que llevaban hace no sé cuántos años atrás? Y esto yo se lo preguntaba a la gente de la DGA. Entonces, cuando hay empresas, cuando hay particulares que tienen derechos de agua, ¿cómo tú le puedes garantizar, o sea, disculpa, no tu persona, pero el sistema, le puede garantizar que sí se puede instalar un agua potable rural cuando sabemos que cada vez hay menos agua, menos agua, menos agua? Un ejemplo concreto, la Unión está el molino que es de los Kuchman, que antes era de los Gro. Y ahí hay una planta eléctrica que tiene más de 100 años. Y el derecho de agua de esa planta hace más de 100 años, obviamente, eran situaciones completamente distintas a las actuales. Cuando es tan urgente lo que está ocurriendo, ¿cómo el Estado no es capaz entonces de poder presionar a estas empresas para que entreguen esos caudales? Porque es más prioritario y urgente esto otro. Y ahí yo pongo en contexto un rostro, que es esta niña noruega o no suiza, la Greta, que está haciendo un tremendo trabajo. Entonces, cuando tú decías que es difícil todo esto, a mí me dolió la guata porque es urgente sin poder hacer algo. Y no nos podemos quedar sentados. Cuando Greta está haciendo lo que está haciendo, de viajar de un lugar del mundo a otro para ser coherente y consecuente, es urgente poder escuchar lo que ella dijo, porque el futuro es nuestro. Ustedes no dejen de hacer lo que tienen que hacer. Ahí hay un mensaje tremendo de grande y que a nosotros nos debe mover aún más, porque nosotros hemos estado luchando por el río Bueno y nos dábamos cuenta de lo que está pasando en el Rahue. Entonces nosotros sí estamos luchando por el lado acá del río Bueno, la parte norte. Pero ¿qué están haciendo en la parte sur? Ahí hay una deuda enorme de grande. Ahora se está luchando por el tema de las normas secundarias del río. No sabemos si hacemos solamente un mensaje o realmente va a llegar a ocurrir. Eso, gracias. ¿Hacemos más preguntas en esta respuesta? Bueno, obviamente el tema es difícil, pero no creo que sea imposible, si no nos vamos para la casa, obviamente. Claro. Por eso es que creo que el efecto de la conversación que se va a dar más tarde, yo no venía tanto a exponer soluciones, de hecho obviamente tengo mis opciones y todo eso, pero la idea es más o menos mostrar un panorama y que ese panorama es bastante amplio y que son múltiples focos. Entonces, o nos centramos en cada uno de los focos, o vamos más para arriba. Y yo particularmente prefiero ir más arriba, porque si es desgastante, por ejemplo, ya, aparece una solicitud, por ejemplo, una comunidad que vive en, no sé, por decir alguna cosa, por allá, por Caleta Condor, ya. Y ese tema, claro, va a hacer todo el esfuerzo por defender, que si todos los procedimientos ya que se puedan agotar, ya, y si no resulta, claro, uno igual, claro, hace el esfuerzo y todo, pero pierde. La idea es que no buscar un paraguas más amplio, ¿cierto?, que tiene que ser constitucional, en el cual se nos permite el ejercicio de la autodeterminación y la autonomía, y en eso hay que establecer lazos con el pueblo chileno, para que no tengamos que analizar cada uno de los focos, sino ir del paraguas mayor. Creo que ese sería el camino que yo tomaría, que es más lento, más lejano. Quizá uno no va a ver resultados pronto, pero si no es desgastante igual. Es complicado. Pero si está la oportunidad de hacer la mano a donde estás tú viviendo y defiendes el espacio en el cual tú vives ahí cerquita, tienes que hacerlo, obviamente. Yo en mi caso tengo mi apego, ¿cierto?, con el río Locura y tenemos que hacer lo posible por evitar que Laguna Grande se nos venga encima. Pero no tengo la cabeza ni la capacidad humana para ir a otro espacio a ayudar. Es complejo, en lo personal, estoy teniendo un conflicto propio.
Y me imagino que ustedes igual debe ser complicado poder trasladarse si tienen su propio conflicto allá, ¿no? Entonces, viviéramos quizás todos los múltiples focos a empezar a trabajar hacia el paraguas mayor que es la Constitución. Creo yo. Obviamente podría haber otra opción, pero es la que yo tomaría. ¿Alguna pregunta por ahí? Salvador, hola, Ricardo Casa, ¿cómo está bien? Todo esto te ha tomado muchos años. Yo seguí un poco el trabajo que has hecho con las concesiones mineras y he sido pulso. La pregunta que yo te quisiera hacer para que el resto de la audiencia dimensione un poco la dificultad y también el valor que tiene la lucha que están desarrollando los peñas en el territorio es ¿cuál es el nivel, el desnivel que hay en términos de tener las herramientas técnicas, de conocimiento, para hacer dos cosas? Tú estás planteando un desafío a largo plazo, que es el tema de conocer el entramado legal que lleva a la decisión o al convencimiento de que esto tiene que pasar por un cambio jurídico nacional, constitucional. Eso lo saben todos los peñis, manejan todo eso. Estoy hablando de liderazgo en términos territoriales, esa es una. Y en el otro nivel, todos tienen, o la mayoría, o cuál es el porcentaje que tiene este conocimiento técnico para luchar en lo coyuntural, en lo específico, en su territorio, para defender sus aguas, asegurar jurídicamente el dominio de esas aguas, la propiedad bajo este entramado jurídico. ¿Cuál es el porcentaje que hay, la desigualdad? Y llevando y preveyendo que la respuesta es negativa, obviamente, ¿cómo se podría lograr o cuál es tu propuesta para lograr nivelar un poco este conocimiento para estar bien preparado y enfrentarse a este desafío mayor? Yo creo que a nivel de dirigente, yo creo que seguramente lo han escuchado, pero como es algo tan lejano y estamos acostumbrados a la inmediatez, es difícil que se establezcan una serie de pasos para seguir y poder llegar a un objetivo que es finalmente lograr que los espacios en los cuales históricamente hemos demandado poder regirnos por nosotros mismos y nosotras mismas se concrete. Yo creo que bueno, igual tiene que ver con que los partidos políticos se van llevando a los dirigentes, una serie de situaciones que se van dando y finalmente entre la dirigencia se diluye un poco frente a la inmediatez, creo yo. No sé. Y a nivel de personas comunes y corrientes es difícil. O sea, yo voy le cuento lo mismo que les comenté a ustedes, a las personas que viven, por ejemplo, no sé, el caso más difícil, ¿verdad? Bueno, el mismo Caleta Cóndor, que lo tengo muy presente porque tengo intereses allá. No, pues es una opción tan lejana porque ellos viven encerrados en un espacio en el cual no ven turistas, ¿no? De repente que llegan y si no, otros ven solos. Y no nos dimensionan, no nos logran, quizás como nosotros que estamos un poquito más habituados al tema, ver que los efectos futuros son complejos. No sé, o sea, y propuestas propias, no. Como decía, yo soy bastante limitado, yo puedo aportar con esto, digamos. La solución política obviamente tiene que ser algo consensuado. Yo tengo una opción, pero no sé si será la mejor, que es la de atacar, de generar alianzas con el pueblo chileno y sus diferentes actores, ¿cierto? Y hacer una constitución hecha desde abajo, en los cuales se nos garantiza a nosotros como pueblo, ¿cierto? El derecho al ejercicio de la autonomía y la autodeterminación. Pero el cómo está complejo, no tengo respuesta para ello. Una pregunta más, porque después vamos a continuar, ¿no es cierto?, con la segunda exposición. De todas maneras, cuando terminamos esta tarde, igual queda abierto el espacio para que sigamos debatiendo y conversando. Así que, una pregunta más. ¿No? Ya, continuamos. Vamos a invitarlos, sí, entendemos de que ya es un buen tiempo como para tomar un café. Ahí afuera vamos a hacer una pausa ahora y posteriormente vamos a tener efectivamente a Rodrigo Mundaca, el líder de Modatima. También les aprovechamos de contar, varios ya lo saben de que va a ser pronto